vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El pastor Efraín Valverde Sr. Quiero darle gracias a Dios, primeramente, que podemos llegar a muchos que no vemos sus rostros, pero que podemos desearles ahorita que Dios los bendiga. ¿Pueden decirles que Dios los bendiga, mis hermanos? Yo le doy gracias a Dios porque estamos aquí reunidos, y antes de ocuparnos en esta escritura que de antemano ya he pedido a mis hermanos preparen, quiero dar la bendición que hemos dado en los últimos tiempos en el púlpito y también en los programas radiales que tenemos en el libro de Números 6, 24 y 25, que dice: con todo el corazón lo digo ahora para aquellos que estuvieron oyendo y que crean que Dios lo mandó y que ahí está a su lado y que se cumple, porque Dios lo dijo, se cumple. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Sea hecho así, si lo crees, en el nombre de Jesucristo el Señor. Ahora, para aprovechar el tiempo breve que podemos estar con nuestro público invisible, yo le doy gracias a Dios por el público visible, por mis hermanos que están en estos momentos aquí, ya que hace momentos gritaron con muchas ganas aleluya. ¿No? Y otra vez pueden decir aleluya. Amén. En el capítulo 53 del profeta Isaías hay algo de lo que he hablado en otras ocasiones hace muchos años, o durante muchos años ya, y sentí en mi corazón volverlo a compartir, porque es algo que no deja de ser. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos, más sin atractivo para que lo deseemos. Y hasta ahí llego. Continúa enseguida del verso 3 hasta en lo que resta del capítulo. Los que lo quieran leer después lo pueden hacer. Sigue hablando el profeta Isaías de el sufrimiento, el ministerio y el sufrimiento del Señor. Creo que no tengo que hablar ahora como lo tuvo que hacer Pablo hace 1900 y más años, cuando habló a un mundo pagano. ¿Se digan? Habló a un mundo pagano que nunca habían oído de Dios, que nunca habían oído de la Biblia, que nunca habían oído del nombre del Señor Jesús, nunca habían oído del Evangelio. Eran paganismo, puedo decir así, puro paganismo. Y tuvieron, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, Pablo se dirige a los atenienses. Eran paganos, eran idólatras. ¿Se acuerdan que tenían un nicho en cada esquina y en cada nicho un ídolo? Y por cierto que tiene parecido a lo que sabemos ahorita de un cristianismo, o más bien de un paganismo vestido con máscara de cristianismo, pero es paganismo adentro, porque no es cierto que donde quiera están los nichos y los ídolos, nomás cambiaron de nombre. Pues precisamente en el tiempo de los apóstoles el paganismo era puro paganismo, no estaba mezclado, no había conocimiento de Dios, y entonces hablaron en una forma en que fue diferente a lo que ahora, en la forma que ahora debemos de hablar. ¿Por qué? Porque he dicho que la iglesia es, aunque no es, pero siempre es. Es la misma, aunque no es la misma, pero es la misma. Amén. He mencionado así como el hombre
El hombre ya maduro, macizo, he señalado mi propia parte. Ahí está el retrato donde yo era un pequeñito de 3 meses, 4 meses, sentado en una tinita, me tenía mi madre, y yo miro el retrato y ese soy yo, aunque ya no soy, pero siempre soy. La iglesia empezó como la niña que empezó a crecer hace cerca de 2000 años, poco más de 1950 años. A estas fechas ya no es la misma, no es, porque para estas fechas es la mujer que ya está por tomar estado, ya está por entrar a las bodas, se va a casar. ¿O no estamos esperando las bodas del Cordero? Que por cierto es uno de los mensajes, de pasadita lo menciono, como otros más mensajes de error aniñados que se predican y se enseñan en unas bodas en el cielo con unas mesotas al estilo como si fueran las bodas de aquí. No ese es el tema, pero sí digo de paso que las bodas del Cordero es lo que es en realidad la boda en el matrimonio, en lo humano, la unión de un hombre y una mujer. Esa es la boda. Lo demás son nomás los lujos superficiales, pero la boda es la unión. Y la unión del Señor con su pueblo, esas son las bodas del Cordero. No son paquetes y mesas y regalos allá en el tercer cielo, cuando aquí esté la tribulación que inventó el futurismo y un montón de teorías después del rapto que también está inventado. Hermanos, tantas cosas hay que decir, de las que ahorita se creen y le dan a la iglesia que ya está para entrar en ese tiempo que se llama las bodas del Cordero. Entonces está siendo desviada, y está siendo desviada la mente de multitudes de creyentes en interpretaciones falsas, erróneas, desviadas. Dije, ese problema no era al principio, y mencioné que los apóstoles, especialmente Pablo, que trabajó entre los gentiles paganos. ¿Fijaron? Porque Pedro, que como dijo Pablo, recibió el ministerio de la circuncisión, o sea, para ministrarle a los judíos, a los guardadores de la ley, al pueblo del libro, en donde, por cierto, fue donde principió la iglesia, porque la iglesia no principió entre los gentiles, empezó también entre los judíos. Y no olvidemos que los primeros convertidos en Hechos, el capítulo 2, y allá en esos primeros días, fue entre los judíos, y los gentiles que había entre ellos eran porque eran convertidos al judaísmo, eran prosélitos de la ley. Pero el mensaje no había sido anunciado entre los gentiles hasta que el Señor llegó a Pedro y abrió la puerta en la casa de Cornelio, y ahí empezó a predicarse el evangelio entre los que no conocían la ley, ni a Dios, ni la Biblia. Dios llamó a Pablo, a Saulo de Tarso, y entonces esa puerta que se abrió por mano de Pedro, porque fue el que le dio Dios las llaves, y usó una llave el día del Pentecostés y la otra llave en la casa de Cornelio. No es el Pedro que pintan con una sabanota blanca parado en la puerta del cielo con un llavero grande. Esas son niñerías, como son muchas otras niñerías que el cristianismo cree, pero que son niñerías, son jugarreta. Qué triste, hermano, porque lo están tomando en serio. ¿Cómo hay obligación de nuestra parte al entender las verdades de Dios para explicarlas? ¿Cuánta obligación tenemos cuando hemos conocido lo que es serio? Entonces vuelvo a repetir, Pedro usó las llaves en el principio, el día del Pentecostés, y le abrió para el pueblo cuando dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, dijo, para vuestros hijos, para los que están lejos. Y luego por el Espíritu Santo, él no lo sabía, no supo lo que estaba diciendo, dijo, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y ahí estábamos nosotros. Por cierto que cuando se trató de ir con Cornelio no quería ir, porque el Señor lo obligó. Y acuérdense ustedes del manto que no quiso, pues, ir con los inmundos,
El Señor lo llevó y le dijo, no llames tú inmundo a lo que Dios limpió. Yo creo que aquí hay algunos que debemos darle gracias a Dios porque éramos dos inmundos y ahora somos limpios por la sangre del Cordero. Entonces, el mensaje se predicó entre el paganismo, dije, puro paganismo. Pablo habló en Atenas a los epicúreos, a los estoicos, llenos de ídolos, llenos de monos, llenos de paganismo. Hermanos, entonces el mensaje del Evangelio era novedad para el paganismo, para el mundo pagano, pero ahora para este tiempo no es ninguna novedad, especialmente en el mundo occidental. Ciertamente que todos los siglos y durante todas las edades ha habido naciones y pueblos que no han oído nunca. A mí me consta eso porque he estado en donde no han oído nunca y llegué a hablar con quienes nunca habían oído mencionar el nombre del Señor Jesús. Y eso fue en China Roja. Yo mismo lo experimenté, que nunca habían oído antes decir el nombre Jesus, Jesús. Millones que nunca han oído. Siempre lo he sabido. Pero son más los millones que en una forma o en otra han estado conscientes en el tiempo en que nosotros vivimos, porque ha sido el tiempo en que se ha anunciado más el Evangelio, más que nunca, porque aún la humanidad se ha multiplicado más que nunca y el Evangelio se ha anunciado más que nunca, porque también ha habido medios de comunicación como nunca. Y la iglesia es la misma, aunque no es la misma, pero es la misma. Y eso tenemos que fijarnos, porque hay que mirar cuáles son las cosas que deben ser las mismas. Y entre ellos, antes de que se me vaya a pasar, no olvidemos, entre las cosas que debe ser lo mismo en la iglesia, es la misma pasión. ¿Oyeron? La misma pasión que hubo en los apóstoles y en los discípulos y en aquellas mujeres piadosas que anduvieron con el Señor, aún aquellas que fueron llorando detrás de Él cuando iba subiendo al Calvario, las que fueron al sepulcro, las que estaban ahí en el aposento alto y los que creyeron esos días. Había una pasión tremenda, el primer amor del que habla el Espíritu Santo, y eso vale más que lo haya hasta ahorita en la iglesia que ahora existe. Hay muchas cosas que en la iglesia que es la misma, pero no es la misma. Aunque es la misma, debe de haberlas. Otras cosas no pueden ser lo mismo. Y entre las cosas que no pueden ser lo mismo es el decir que no sabemos. Es el decir que estamos hablando entre un mundo que no sabe. Estamos hablando entre un mundo que se llama cristiano, con comitas. Cristianismo, con comillas, de apariencia. Ese es el ambiente en el que estamos viviendo ahora. No he olvidado la escritura que he citado, porque dije, aquí en este capítulo, en donde el profeta Isaías habla en forma profética. Esta mañana leía, o anoche, una revista de Jerusalén, y daba razón del profeta Isaías, que han andado buscando dónde está su sepulcro. Hay algunos que han dicho que ya lo encontraron, y otros dicen que no es. El negocio está en que menciona ahí un dato, que Isaías vivió 800 años antes de que el Señor viniera en carne. Lo leí anoche, y a mí me sirvió el dato, porque me aseguré. Pero lo estoy mencionando porque es el profeta al que estoy citando. Estoy hablando de lo que dijo Isaías. Y él anticipó de una manera, si ustedes han leído todo ese capítulo, lo leen, encuentran ahí una descripción gráfica, clara, exacta de los sufrimientos de mi Señor. Yo que cada vez que leo ese capítulo me embarga la emoción y se me hace maravilloso ver qué tan exacto lo anunció aquel hombre por el Espíritu Santo. Por eso San Pablo nos dice que, o se nos explica acá en el Nuevo Testamento, que en aquellos hombres estaba el Espíritu de Cristo anunciando las aflicciones del Señor y las glorias después de ellos.
Nosotros hemos venido a vivir después de las aflicciones del Señor y a disfrutar de las glorias después de ello. ¿O no es el sacrificio de Cristo el Señor el que nos ha dado el privilegio de poder decir gloria a Dios, gracias a Dios por mi salvación? Y aquí estamos, menciono, estamos ya para llegar a la orilla, porque las señales que están delante de nuestros ojos son las señales del último tiempo. Inclusive el anticipo que había, que lo he citado aún de memoria, San Pablo habla de la apostasía que tenía que venir. También pues el Espíritu Santo lo dice el Espíritu Santo dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse. Está hablando de la doctrina del celibato, es doctrina de demonios, y mandarán abstenerse de viandas que Dios crió. Hay muchos aquí que no comían carne el viernes porque pensaban que era pecado. Oí por ahí que alguien nos acusó de que aquí están mal la iglesia porque algunos hermanos comen pork chops. A mí qué me importan los pork chops, a mí no me justifica pork chop o no pork chops. Si no como pork chops es porque no me caen bien. Pero lo que nos justifica no es comer o no comer, lo que nos justifica es la gracia de Dios por la sangre de Jesucristo. Y aquí estamos. Lo dije, ahora en un tiempo en el cual estamos llegando a la orilla y en el cual, lo mencioné al principio, el cristianismo se convirtió en su tiempo en un cristianismo, o más bien en un paganismo disfrazado. Y he dado ciertos datos y vuelvo otra vez a traerlos a memoria, porque lo deben de confirmar mis hermanos para que sepan cuándo entró la apostasía. Decía de esta hermana de esta congregación que señalaba que su hija está en una escuela bíblica. Lo digo para que me oigan los que me escucharan en otras partes, estando esta joven, que es una de las jóvenes que sirven al Señor en esta congregación, en una escuela bíblica. Y ahí se le dijo que el creer en el bautismo en el nombre de Jesucristo, el creer que Dios es uno, se le dijo que es blasfemia. Diablo asqueroso, el blasfemo es él. ¿Por qué? Porque ha hecho de negar la realidad, porque en la palabra de Dios lo que encontramos una y otra y varias veces, que son miles y miles los que en el principio de la iglesia fueron bautizados ciertamente en el nombre del que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo, no tres personas ni tres nombres, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son funciones de Dios. Yo soy padre, soy hijo y soy esposo, pero no me llamo padre, ni hijo, ni esposo. Tengo mi nombre, me llamo Efraín Valverde y soy el viejo, porque son mi hijo y mi nieto se llaman igual. Dios es Padre, en el Espíritu infinito, eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, se le describe como el Padre, no un viejito y luego un joven a un lado. Es el Hijo, porque el Hijo es la imagen del Dios invisible, el cuerpo visible, el único cuerpo de Dios. Y es Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Y describe con ese título el poder, la manifestación de poder que ha dado Dios a su pueblo. Y de paso, no me aguanto las ganas de decir, y no de payasada, como ahorita son miles y miles los que se glorían de tener el Espíritu Santo y de hablar lenguas, que es la señal exterior de la manifestación del Espíritu Santo, pero viven peores que paganos. Por principio de cuentas, hablan lenguas y dicen que han nacido otra vez y que tienen el Espíritu Santo, y aborrecen a sus hermanos y andan adorando la imagen de la bestia, diciendo que nomás su grupito, su organización, chiquito o grande, es el único, y que los que no pertenecen a su iglesia están condenados. Ese no es el Espíritu Santo el que tienen, es otro espíritu, porque el que tiene el Espíritu Santo hace justicia y ama. Y ese es el poder de Dios. Y la señal, ¿cómo no la voy a aceptar si yo hablo, tengo el don de lenguas y hablo lenguas todos los días? Pero le he dicho también que el Señor ha dicho,
dijo, no dijo que por sus lenguas los conoceréis, las lenguas son señal para otra cosa, pero el Señor dijo por sus frutos. Eso es lo que cuenta. Y entonces mencionaba, se quitó, se negó aquellas verdades que fueron desde el principio, y el bautismo se cambió. No luego, pasaron 3 siglos. 3 siglos pasaron, y el bautismo se cambió. En 3 títulos. Dios es uno. El corazón de la Biblia hebrea, que es el corazón de toda la Biblia, es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo decimos hasta en hebreo para que nos la crean. Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. Dios es uno. Nunca ha dejado de ser uno. Por cierto que estamos claros, miren, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, ¿quién? Dios, está hablando de Dios, no está hablando del Hijo, de la segunda persona, del muchacho que mandó el viejito. No, está hablando de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Sabemos que cuando Él, Dios, se manifestare, ¿y a quién estamos esperando que se manifieste? ¿No es nuestro Señor Jesucristo? Él es Dios. Es la imagen visible, es el cuerpo visible del Dios invisible, espíritu. No son 2 dioses, Dios es en espíritu y tiene su cuerpo, es que es el que vamos a ver, porque nadie puede ver a Dios en su espíritu. Dice, cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él es limpio. 5 veces dice Él, para que no estén creyendo en ellos. Pero hay un mundo de millones y millones y millones que han sido llevados el engaño de dividir a Dios, pero eso empezó también, dije, allá en los primeros siglos. Y traigo a memoria el famoso concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era, cuando por instrumentalidad de un emperador que quiso ganarse la gracia de las multitudes del cristianismo entonces, porque no pudieron destruirlo, y entonces quiso otra vez, o quiso ganarse al cristianismo para que estuviera a su lado, y dijo que él aceptaba el cristianismo y cesaron las persecuciones, y entonces hasta su madre también se hizo cristiana, y él dijo que había tenido una visión, que con la cruz vencía, y un montón de cosas. El negocio es que él fue el que convocó a los que eran ya para entonces los reverendos, porque cesaron las persecuciones el año 311, y en cosa de 14 años se corrompió la iglesia. Y el cristianismo, que estaba purificándose por medio de la persecución, cesaron las persecuciones, como ahorita también. Como no hay persecución, hay guajolotes y zancochados por donde quiera, que dicen que son cristianos, que aún han nacido otra vez. Ya dije que tienen el Espíritu Santo y que aún son bautizados en el bautismo verdadero, y traen la Biblia y predican muy bonito y tienen hasta dones y todo hacen, pero están fingiendo, porque no andan de veras. ¿Por qué? Porque no hay persecución. Ha sido la ruina más grande para el cristianismo, pasársela suave, como también para Israel en todas las edades. Y entonces sucedió antes y sucedió entonces y está sucediendo ahorita, que de paso, no olviden que viene persecución, y muchos de los cristianos que ahorita no lo creen, la van a creer cuando llegue, y entonces algunos se van a regresar de su descuido, pero muchos ya no van a poderla hacer, porque cansaron a Dios con el tener en poco al Señor, viviendo una vida zancochada, una vida a medias. Ahorita, ministrillos guajolotes que nomás presentan un frente y por atrás son otra, y así enseñan también a multitudes, especialmente en un mensaje que yo he llamado el Evangelio Americano, que es de lo cual voy a seguir hablando. Digan, entonces las persecuciones cesaron, se corrompió el cristianismo, los templos paganos se convirtieron en templos cristianos, bajaron a Diana y subieron a la Virgen María, y bajaron a Adonis o a Júpiter y subieron a San Pedro, y nomás vistieron la mona con otro vestido que llamado cristianismo, pero es el mismo paganismo que el diablo se ha preocupado porque no se termine. Ahora, estamos llegando a este tiempo. He hecho mención del mensaje de Isaías
como raíz de tierra seca. Voy a continuar con el tema. Invito a quienes me estuvieran escuchando en diferentes formas, o especialmente por las ondas del radio, para que estén pendientes, porque enseguida, en la siguiente ocasión, continuemos con el mismo tema, dando razón precisamente del ambiente de falsedad en el que estamos viviendo, que es algo que tiene una historia tremenda, pero que conviene ahorita, que es el tiempo en que la iglesia pronto tendrá esta recogida y que vienen días tremendos de aflicción y de persecución, en que los verdaderos cristianos deben saber en dónde estamos parados. Mi deseo es, una vez más, que Dios bendiga al público que nos está oyendo. La gracia del Señor sea con todos. ¿Puede decirles que Dios les bendiga?